Emiliano Seca entrevistó a un médico intensivista español que fue creador de un proyecto de humanización de los CTI, incluso estuvo por Uruguay con este proyecto en un momento. Vamos a tratar de comprender qué pasó en España, cómo se está gestionando esta crisis y qué pasa hoy allí, sobre todo en la zona de intensivos, ¿no? En la zona de CTI. Lo que vamos a compartir es un testimonio de un profesional, de un médico con muchos años de trabajo en esa especialidad. Mi hospital tiene el dudoso honor de ser el primero donde fue diagnosticado un paciente con coronavirus a finales de febrero, con lo cual llevamos pues más de 5 semanas en la batalla y bueno, pues la situación en España es de absoluta desesperación, concretamente en 2 comunidades autónomas que son los que acumulamos el 60% de los casos, ¿no? Que son la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Cataluña. Él es Gabriel Heras, la persona que escuchábamos recién, es creador del proyecto UCI con H, porque en España los CTI son UCI, Unidades de Cuidados Intensivos, en Uruguay son los CTI para nosotros. Este proyecto de humanización de los CTI, por eso se hizo conocido, por eso se hizo famoso aquí en Uruguay, por lo menos para varios intensivistas, pero además él, que es médico intensivista, trabaja en el Hospital Universitario de Torrejón, donde se registró el primer caso español de coronavirus ahí en febrero, a fines de febrero, nos decía, ahora cuando lo escuchábamos. España, dice Gabriel, no estuvo atento a lo que pasaba en China y reaccionó tarde. Se dedicaron a solucionar problemas ellos en el hospital. Una vez que aparecieron esos problemas, no se prepararon, no fueron precavidos y bueno, están en contacto con médicos uruguayos, les plantean aquí a sus colegas que se tomen medidas para que no pase lo mismo, pero escuchándolo a él vamos a entender la situación de la que partió España, pero no solo con respecto al coronavirus, sino también estructuralmente cómo funciona su sistema de salud y cómo están comunicadas las propias comunidades. Empecemos por algo que escuchábamos recién, del médico, el drama en 2 comunidades principalmente, ¿no? Sí, el 60% de los casos y los problemas mayores lo tuvieron Madrid y Cataluña, esas 2 comunidades. Allí se acumulan, según datos oficiales, revisamos esta mañana datos de la Sanidad Española, 32.155 casos en Madrid y 21.804 en Cataluña de los alrededor de 110.000 casos que tiene España. Un poquito menos de la mitad. Un dato más o algunos datos más para contextualizar esto. En Barcelona, donde un 15% de sus ciudadanos son extranjeros, la comunidad italiana es la más grande y ahí hay mucho movimiento entre ambos países. Lo decimos porque en Europa Italia es el país que está primero con el mayor número de casos y el segundo en Europa es España, que además está cuarto en el mundo con la mayor cantidad de casos de coronavirus. En España, después de que se registró el primer caso, y esto también es importante para tenerlo en cuenta con respecto a lo que decíamos al principio, de cómo se tomaron las medidas, a partir de que se registraron los primeros casos ahí en febrero, a fines de febrero, bueno, por ejemplo, siguió funcionando el fútbol, sobre todo en Madrid y Barcelona, ¿no? Que tienen una visita y un movimiento de personas grandísimos en este tipo de espectáculos. Se suspendió recién el 12 de marzo el fútbol en España. Continuaron el tráfico común de los aeropuertos, las aglomeraciones, por ejemplo, una cosa que se volvió discusión en España, la marcha del 8M se hizo en Madrid. Ese día hubo 120.000 participantes en la marcha y además hubo una contramarcha de Vox que tuvo 9.000 asistentes y que se hizo en un recinto cerrado en este contexto, que a su vez eso agravó las condiciones. Los primeros casos, sí. Aquí en Uruguay recuerden que las primeras medidas se tomaron con los primeros 4 casos ese viernes 13 de marzo en un país vecino a España. Hay una nota del Español de España justamente que compara cómo se reaccionó. Dice que el Ejecutivo, el socialista Costa, ordenó suspender los eventos culturales y deportivos 2 días después de alcanzar los 50 casos, que eso en España y en Reino Unido pasó a los 13 días de los eventos culturales y deportivos de alcanzar los 50 casos, por eso la reacción rápida. Es cierto que América del Sur tuvo más tiempo para esa reacción rápida, pero es uno de los datos que te daba Gabriel, ¿no? El médico intensivista, la reacción tardía, ¿no? Sí, y otro problema que están teniendo ellos y que explica la situación de Madrid, pero de Madrid y de Cataluña también, ¿no? Por ejemplo, ellos en Madrid, el 20 de marzo le empezaron a pedir ayuda al resto de las comunidades autónomas. Hasta ese momento ellos habían respondido en términos relativos bien a la demanda que estaban teniendo los CTI, que es donde se da el problema, digamos, ¿no? Con los pacientes graves.
pero desde el 20 de marzo empezaron a pedirle ayuda al resto de las comunidades y no hay respuesta. El gobierno central no hace nada para que el resto de las comunidades de España les den ayuda. ¿A qué nos referimos con esto de la ayuda? Bueno, insumos, recursos humanos, insumos, o que abran sus puertas para que ellos puedan enviar pacientes. Algo está pasando con Alemania, que está recibiendo pacientes de otros países. Gabriel te contó que en Madrid tienen habitualmente 400 camas de CTI, pero por esta situación su capacidad aumentó a 1.500 camas, que la ocupación actual es casi al borde, ¿no? 1.480, pero que no es un problema solo de tener camas a esta altura el que tienen. No, y si vamos al dato, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que viven 6,5 millones de personas, ellos tenían hasta antes del coronavirus, o sea, hasta antes de aumentar esta capacidad, 6 camas cada 100.000 habitantes. El otro día escuchábamos a Daniela Paciel, intensivista e infectóloga uruguaya. Nos decía que por un relevamiento de ellos que hicieron a partir de que se registró el primer caso en Uruguay acá el 13 de marzo, Uruguay tiene 20 camas cada 100.000 habitantes. Madrid tenía 6. Madrid tenía 6 camas cada 100.000 habitantes. Hoy tienen, llegaron a 1.500, es otra cosa, pero en el momento que se desató la crisis tenían 6 cada 100.000 habitantes. Hoy tienen una ocupación total, pero tuvieron otras dificultades. Por ejemplo, al aumentar al 300% la capacidad de camas, también, dice Gabriel, aumentó un 300% la exigencia del personal, la cantidad de personal necesario. Esto en medio de una situación de miedo y de riesgo al contagio que vive el propio personal de salud. Además, ellos ven cómo en Alemania, por ejemplo, están recibiendo pacientes de Italia y no pueden lograr ellos desde España que de las propias comunidades le reciban pacientes. Están esperando ahora que lleguen respiradores desde otras comunidades. Le preguntamos por qué no les mandan recursos humanos o por qué no les abren las puertas para recibir pacientes desde las otras comunidades. Dice que por ahora no tienen claro cuáles son las razones. Bueno, yo no sé cuál es el motivo final, pero la realidad es que igual es que no quieren tener la posibilidad de expandir el virus, y a mí eso me parece razonable, pero también me parecería razonable que lo hicieran público y que dijeran, bueno, vamos a confinar Madrid y vamos a confinar Cataluña y para que no se extienda el virus, pero vamos a darle todos los recursos a esas comunidades para que luchen, ¿no? Entonces eso me parecería razonable, pero eso no está ocurriendo. Y luego la otra cosa es que en muchas comunidades autónomas los profesionales han querido trasladarse, pero desde sus propias consejerías de sanidad se lo han prohibido, porque han dicho, bueno, no sea que luego venga aquí y cuando venga aquí no estéis aquí. Entonces, al final, tenemos un poco la sensación de que la gestión de la crisis ha estado más guiada por el egoísmo que por el propio altruismo de cuán importante es que la gente que necesita ayuda en un momento determinado la reciba. Eras te contó también que los profesionales que hoy se sienten expuestos ya estaban expuestos, pero esto por el propio sistema de salud español y cómo funciona, ¿no? Sí, él ahora está en su casa, está aislado desde hace una semana, aislado de su familia porque dio positivo de COVID-19. Van 5 semanas desde que ellos... Ahora vamos a escuchar además como tose en alguna de los momentos de la charla, ¿no? Sí, la charla fue, él estaba en su casa desde hace una semana, van 5 semanas, como decía él, desde que se registró el primer caso. En España hay 6.000 personas que fueron ingresadas a CTI, más del 25% están en la Comunidad de Madrid, y Eras nos dice que ellos aguantaron bien las primeras 4 semanas, pero se complicó después. ¿Por qué? Porque se empezó a contagiar el personal. El déficit de material coincidió con el mayor pico asistencial, y en el momento que un compañero se contagió, como estamos trabajando en despachos todos juntos y tal, estaba claro que en algún momento íbamos a empezar a caer, y así ha sido. Y ahora mismo de los médicos en mi hospital somos 9 y estamos 4 de baja, y de las enfermeras también ha habido pues por lo menos un 30% de las enfermeras que se han tenido que ir de baja. Así que imagínate que en un momento en donde estás al 300% de capacidad, te quedas con la mitad de personal. Bien, bueno, yo básicamente estaba extenuado, había perdido pues en estas 4 semanas 5 kilos y estaba con tos y luego de tanto poner los EPIs y quitárnoslos y tal, pues yo todos los días acababa sudando y no sabía si ya era de la propia extenuación o que tenía fiebre, ¿no? Está claro por lo que relata Gabriel Eras que se sienten expuestos hoy, pero
acá podemos ir a cuestiones más estructurales del sistema español y de cómo estaban estos profesionales. Él dice que antes de la crisis del coronavirus, el 50% de los profesionales españoles decían que tenían desgaste y que si pudieran elegir otra profesión lo harían, que se cambiaban de profesión. Obviamente él dice que después del impacto de esta situación en estas semanas cree que más gente va a querer dejar la profesión, que ellos están acostumbrados por el área en la que trabajan, que son los CTI, a ver morir gente, por ejemplo de gripe todos los años, pero que esto los puso en un nuevo escenario, que es que muchas veces no saben qué hacer y el margen de incertidumbre para tratar a los pacientes es muy grande, por eso como médicos se sienten vulnerables. Todos los años muere mucha gente de gripe y nadie dice nada. El problema, o sea, la diferencia con respecto a la gripe es que este es un patógeno que afecta a mucha gente muy rápidamente y es muy fácilmente transmisible. Entonces, claro, es una enfermedad nueva de 4 meses de vida, porque antes no existía, y entonces pues eso nos pilla a todos que pues descolocados, no sabemos, hay 1000 protocolos diferentes en los hospitales, hay 1000 fármacos diferentes que se están dando y no hay protocolos claros desde el ministerio que digan no, estos pacientes se tratan así, ¿no? Entonces luego aparte pues eso, hay mucho déficit de materiales, de recursos, el mercado fundamental de España y de todo el mundo es China y claro, pues ahora también en las situaciones de vulnerabilidad pues hay mucha gente que aprovecha para hacer negocio, lógicamente, ¿no? Gabriel Heras trabaja en el Hospital Universitario de Madrid, un hospital público. España tiene un sistema que es público y que también tiene seguros privados. Ahora el gobierno tomó la decisión de que los recursos públicos y los privados estén al servicio de toda la población. Por ejemplo, esto implica que los privados estén recibiendo casos, empezaron a complementarse, fue una de las últimas medidas, pero antes de esto no funcionaba así el sistema español y durante las primeras semanas tampoco funcionaba así. O sea que con respecto a la disponibilidad de camas, si decimos que en Madrid hay 6 camas cada 100.000 habitantes, también habría que ver en los pequeños grupos de población cómo se comporta ese acceso a las camas, que capaz puede ser menor para algunos y mayor para otros. Heras dice que ellos hasta antes del coronavirus creían que tenían el sistema perfecto y que ahora se les cayó. Que nos hemos dado cuenta, aunque estaba muy bien ponderado en todo el mundo pensaba que era el sistema sanitario perfecto y no, lo que hemos visto es que lo que son excepcionales son los profesionales sanitarios y el sistema tiene mucho margen de mejora. Y desde hace 6 años, en el proyecto de la humanización de los cuidados intensivos, estamos denunciando cuáles son los puntos donde hay que incidir en la mejora del sistema. Y además tenemos un manual de buenas prácticas en humanización que tiene 160 buenas prácticas y que probablemente, si los gobiernos nos hubieran hecho caso hace unos años, probablemente hubiera muerto menos gente. Aunque yo sé que esto es partidista decirlo así, pero creo que esta situación va a servir para hacer una profunda reflexión del sistema sanitario y para que se caigan del sistema sanitario todas las cosas que son superfluas y quede lo auténtico, y quede lo esencial y quede lo definitivo, ¿no? Y en una de esas estrategias es la humanización, o sea, hay que poner los recursos al servicio de las personas, ya sean pacientes, familias o profesionales. Heras, este médico que trabaja así en un hospital público de Madrid como intensivista, que ahora está en su casa de licencia médica porque está con COVID, está con la infección. Bueno, te contó un poco el perfil de la gente que llegó al hospital mientras él trabajaba, ¿no? Que llegó con COVID-19. Gente mayor y con patologías previas son los que mueren. Esa era la información que a ellos les llegaba desde China y lo comprobaron cuando el coronavirus llegó a España. Sobre todo varones entre los 50 y los 80 años, suelen tener alguna comorbilidad previa, alguna enfermedad de base, y luego una cosa muy llamativa, aunque no es muy científico, pero todos tenían sobrepeso. O sea, todos estaban por encima de los 90 a 100 kilos, en una inmensa mayoría de los casos, ¿no? Entonces, mensaje para la población es que se tienen que cuidar. Y si están confinados, pues póngase a dieta, porque eso les va a proteger, yo diría que es casi seguro. Entonces, eso es lo que dice la estadística, pero la realidad es que también hemos ingresado pacientes muy jóvenes, pacientes por debajo de 30 años, sin ninguna patología previa, que han desarrollado una insuficiencia respiratoria aguda grave y ha habido que poner en ventilación mecánica. O sea que esto no es una simple gripe, vamos.
Datos oficiales de España, ya no vamos a Madrid ni al hospital específico de los casos que vio Gabriel Heras, sino los datos de España dicen que las edades de las personas fallecidas hasta ahora oscilan entre los 73 y los 99 años, mientras que, por ejemplo, la cifra de recuperados en España es de 12.400 personas, según informó el Ministerio de Sanidad. En España y en Italia se discute mucho de un protocolo de intervención de los pacientes, del triage o tiraje, eso que dicen cuando analizan a los pacientes para saber a dónde derivarlos, cómo derivarlos. Y sobre todo lo que se discute ahí es de qué pacientes dejan morir porque no hay cómo atenderlos y si esto pasa, ¿no? Claro. Esto es un método de selección y clasificación que se emplea en la medicina en emergencias y en desastres. Lo que hace es evaluar las prioridades de atención y se privilegia la posibilidad de supervivencia del paciente de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles que haya. En España, según nos dice Gabriel Heras, es la visión de este profesional médico que trabaja en el Hospital Público de Madrid, hoy no están eligiendo la vida de quién salvar. O sea, ellos conviven con esto en los CTI. Que esto pase, que tengan que elegir a qué paciente darle asistencia de acuerdo a sus posibilidades, es algo con lo que conviven, siempre. Dice que no siempre los pacientes reciben todos los recursos, no todos ingresan, pero esto no es una cuestión que tenga que ver solamente con el coronavirus, que funcionan así los CTI, que se selecciona y... Lo que también nos dice y que hay que tener claro en este caso, por lo menos es la visión de él como médico, pero es lo que está pasando en el mundo, de los pocos datos que se puede acceder, pero sí lo que pasa en los CTI es claro, es que el 60% de los que ingresa con coronavirus al CTI probablemente va a morir. Corren bulos de, no, los pacientes que tienen más de 65 años se les está dejando morir porque no hay respiradores para todos. Y yo tengo que decir que de momento esa situación en España, de forma generalizada, no es cierta. Eso no es así. En los CTIs, todos los días, en toda la historia del CTI, siempre cuando valoramos a un paciente, le damos los recursos más apropiados que precisa, si es que los precisa, porque no todos los pacientes se van a beneficiar de ingresar en el CTI, porque hay patologías que por desgracia son muy graves y no vamos a conseguir que ese paciente se recupere. Entonces, bueno, ahora se ha puesto muy de moda esto del triaje, por un poco, yo creo, por el miedo de la población mismamente a no recibir los recursos, pero por desgracia no todos los pacientes son subsidiarios de ingresar en el CTI y no lo estaríamos haciendo bien también si ingresamos a todos los pacientes, porque, vamos, ayer leía una carta de un médico italiano que el titular era algo así como abuelita, te quiero mucho, pero no te ingresaría en el CTI. Para que la gente lo sepa, y por lo que han reportado los chinos, la mortalidad de los pacientes que necesitan un ingreso en el CTI es del 60%. Es decir, haciendo todo lo humanamente posible, científicamente posible, médicamente posible, solo van a sobrevivir 4 de cada 10. Entonces la gente tiene que saber muy bien y además van a sobrevivir pasando un calvario, que es un ingreso en el CTI prolongado, que están dando medianas de estancia en el CTI de 28 días. Es decir, los pacientes están muy, muy graves, necesitan soporte ventilatorio, necesitan muchas veces ponerse en boca abajo, en decúbito prono, para mejorar la oxigenación de los pacientes. Y eso es una maniobra altamente compleja que hay que desarrollar entre 4 o 5 personas del CTI, y eso es una carga de trabajo también para los profesionales brutal, ¿no? Y bueno, pues haciendo todas estas medidas, incluso sin que los pacientes tengan antecedentes y sean sanos, solo vamos a poder hacer que sobrevivan 4 de cada 10. O sea que, ojo, que también ingresar en el CTI no es casi peor que una moneda al aire, ¿no? Porque una moneda al aire es un 50%. Y lo que hemos aprendido de los compañeros de China es un 60% de mortalidad. Así que, ojo, hay que seleccionar muy bien y hay que saber muy bien qué pacientes tienen las mayores probabilidades de supervivencia, porque si no, tampoco lo estaríamos haciendo bien si ingresáramos a todo el mundo. En España hay un nombre que conocen todos a esta altura y es el del epidemiólogo Fernando Simón, quien estuvo al frente de la crisis, la gestionó. Ahora estaba leyendo hace algunos días, dio positivo de COVID-19 también, entonces no se presenta a las conferencias de prensa, pero desde el día 1, incluso desde antes de los primeros casos, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud español, estuvo al frente de esto. Sí, le preguntamos a Gabriel Heras cuál era su opinión sobre las estrategias definidas y sobre la referencia a este epidemiólogo público
políticamente. Él dijo que las estrategias estaban bien planteadas, que después hay un problema, que es que en la práctica no se llevaban a cabo. Pues mira, te puedo decir que hasta este punto la persona que estaba gestionando en los medios la crisis, que es el doctor Fernando Simón, precisamente es epidemiólogo. Te pongo un ejemplo. El otro día salió en una rueda de prensa diciendo públicamente que cuando un profesional sanitario nos infectábamos del coronavirus, se testeaba al resto de los miembros del equipo para detectar quién podía ser contagioso o no. Y eso es una mentira. Eso no ha ocurrido todavía en España, y nosotros desde el proyecto hicimos pública esa mentira y se hizo muy viral la noticia porque, mira, los profesionales podemos entender que no nos ayuden, pero lo que no podemos tolerar es que nos mientan, y creo que ahí hay que poner una clara línea roja, ¿no? ¿Cómo es el protocolo que se está aplicando en España? ¿Cuáles son las señales que hay que tener? Y además, cosas que escuchamos acá que se plantean en Uruguay, por ejemplo, la cuestión de testear a todos o no. Bueno, le preguntamos a Gabriel Heras durante las primeras semanas qué hicieron. Ahí parecía que existía un plan, pero ahora dice que no sabe muy bien qué es lo que están haciendo. Al principio, cuando había un paciente que daba positivo, por supuesto se le mandaba a casa y tenía que estar 2 semanas en casa con control de síntomas y ya está. El 90% de la gente pasa síntomas leves, febrícula, mialgias, o sea, dolores musculares y puede tener algo de fatiga. Un síntoma muy característico es la anosmia, el de repente dejar de oler. Eso es casi, diría, patognomónico. O sea, es casi, si eso lo tienes, tu prueba va a dar positivo casi seguro, ¿no? Y bueno, pues después de esas 2 semanas, si eres profesional sanitario, te tienen que hacer otro test de detección, que es una PCR en un exudado nasal, y entonces si ese daba negativo, a las 24 horas se repetía, y si el segundo daba negativo, pues ya podías volver a trabajar. Bueno, pues eso era, te digo, hace 10 días. Ahora la realidad es que, como estamos prácticamente sin recursos humanos, sin médicos y sin enfermeras, pues ahora han dicho, venga, en cuanto estés en tu casa una semana y no tengas síntomas, ya te hacemos el test. Y si ese test da negativo, vuelves a trabajar. Entonces, no sabemos realmente qué estamos haciendo. O sea, hay que ser humilde y hay que ser honesto, porque, claro, no pueden cambiar las recomendaciones en tan poco tiempo, ¿no? Y pasa igual con los pacientes que salen del CTI, ¿no? Pues se recomienda que estén 2 semanas en cuarentena, pero hay gente que dice 3 semanas, 21 días. Hay gente que dice que no hace falta hacer el test de control. Hay otra gente que dice que sí. Y claro, al final es que yo lo veo tan claro como que si no sabemos quién es positivo y quién es negativo, pues podemos seguir contagiándonos hasta el infinito. El 90%, decía él, de los que vieron, ni siquiera de los si saben que, porque no está testeada toda la población, no saben si toda la población, qué porcentaje de la población tenía COVID-19. Claro, el 90% que tienen test positivo tienen síntomas leves. Exacto, eso es importante a tener en cuenta para darle contexto a esto, porque escuchábamos antes que decía el 60% de los que van a llegar a CTI probablemente no sobrevivan. Bien, pero el 90% de los que ellos testearon tienen síntomas leves. Sí, y no quiere decir que el otro 10% vaya todo para CTI. Exacto, exacto. Eso hay que tenerlo en cuenta para darle contexto a la enfermedad. ¿Qué pasa con los test? Se pedía en un momento en España que había que testear a todos. Esto es una estrategia que viene de Corea del Sur, que funcionó bien y que queda claro, además la Organización Mundial de la Salud le dice a los países que los que puedan testear a todos, que lo testeen. En España fueron por esta idea, por esta estrategia de tratar de hacer el mayor número de test posible para tener información sobre la población, pero en este contexto de desarrollo de test que están en fase 1, muchos de ellos que no han sido probados, bueno, hubo una compra y hubo varios fallados. Eso es un elemento a tener en cuenta también. Ha sido un escándalo eso de los test, porque de repente compraron un montón de test rápidos a China que no estaban bien testeados. Entonces, claro, pues esos test de China que iban a llegar enseguida, llegaron y eran defectuosos, con lo cual daban falsos negativos, con lo cual no servían para nada. O sea, que es que también hacer las compras de una manera rápida y desesperada, sin saber quién es tu proveedor, pues te puede hacer cometer errores, y eso ha pasado en España. Este es el testimonio, la entrevista de Emiliano Seca con Gabriel Heras, un médico intensivista en España, del Hospital Público de Madrid, de Torrejón, del Hospital Universitario de Torrejón, que además de ser el primer hospital que tuvo un caso de COVID, bueno, ahora tenía este médico, un intensivista muy conocido en España, que está en su casa,
porque dio positivo a él también. Y obviamente la recomendación es, como en la mayoría de los países del mundo, a que la gente se quede en su casa. Si bien España tardó muchísimo en cortar algunos eventos culturales masivos y demás, ahora está obviamente hace varios días con este pedido de que la gente se quede en casa. Sí, en esa cuestión del planteo de que la gente se quede en la casa, de las posibles consecuencias económicas, eso también es un tema en España, no solo los ciudadanos, también los médicos. Hablábamos con Gabriel Heras, nos decía que obviamente ya se imagina la recesión económica que se va a generar por esto, que no saben cómo van a salir parados ellos, los españoles en general, pero tampoco cómo va a salir parado el sistema de salud a partir de esto, las consecuencias que se están generando. Por ejemplo, a nivel sanitario, saben que hay, dice él, víctimas invisibles del COVID-19. Esto es gente que sufrió consecuencias graves que no tienen nada que ver con el coronavirus, pero por cómo se afectaron los servicios, hoy ya se están viendo problemas. Te digo más, o sea, ahora mismo está claro que los pacientes y las familias están afectadas por el coronavirus, pero hay una tal cantidad de víctimas invisibles, que son todos aquellos pacientes que tienen otras patologías que ahora no están siendo atendidas. O sea, los pacientes que tienen un cáncer y necesitan ser intervenidos o necesitan darse quimioterapia, etcétera, o un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca y necesite un recambio valvular, o uno que tenga un infarto, mucha gente se está quedando sin atender, ¿eh? Y ya no son solo las víctimas del coronavirus, sino las víctimas colaterales del coronavirus, ¿no? No toquen nada.